nombre del Señor Jesucristo. Amén. Habíamos quedado en cuidar la conciencia. La conciencia se cuida de dos maneras: educándola y practicando. Esa es la manera de cuidar la conciencia. En cuanto a la práctica, tratar de no andar en el borde de los deberes. Tratar de no andar en el borde de los deberes. Hay gente que a veces anda en el borde de los deberes y es un peligro, porque eso, un borde de por sí, produce debilidad. Entonces, tratar de vivir honestamente. Algo más, hay ocasiones en que alguien me habla, me siento ofendido, siento amargura en mi corazón. En tales casos lo mejor es callar y no hablar, porque si habla estaría violando la conciencia. La conciencia te da un sentimiento amargo en el pecho, sin embargo uno le sobrepasa por encima y habla. Y otra vez es ser prontos para oír, tardos para hablar. Eso es cuidar la conciencia. Reconocer nuestras faltas cuando el otro me la dice. Es decir, si el otro me dice, mira, es bueno no simplemente ser presuroso en pedir perdón si uno no sabe de qué tan, porque pudiera ser que alguien me esté acusando de algo que no merece un perdón, que quizás es una simple excusa, no un pecado. Discúlpame, excúsame. Si es un pecado ya otra cosa, habría que pedir perdón. No pide perdón por el pecado, no por una disculpa o una excusa que uno quiso decir Moisés y dijo Josué. Eso sería un error verbal, discúlpame, pero no, perdóname, porque ahí no hay pecado. Entonces, estoy tratando de ir breve por la presión que tengo de entrar en particulares, en los detalles, pero no puedo entrar en detalles sin establecer fundamentos, principios. El consejero debe saber cómo opera la conciencia. Ser amable también, destacar la verdad donde se encuentra. Recuerden ustedes el caso de la mujer samaritana, que Jesús le dice, busca a tu marido. Y ella dice, mire qué hermosura de esto, no tengo marido. Y Jesús elogió su sinceridad de una mujer que había robado 5 maridos. Bien has dicho. Es el Hijo de Dios que está elogiando. Bien has dicho. 5 maridos ha tenido y el que tiene ahora tampoco es tuyo. Pero eso es esa manera de hablar, de cuidar la conciencia, elogiar lo bueno donde quiera que se encuentre. Es decir, como el caso que le conté de aquella hermana que vino angustiada, de que se sentía que era incrédula. Y entonces, mira, ningún incrédulo le carga no ser creyente. Eso significa que tú crees. Es decir, esa manera de ser tierno, de una conciencia suave, decir la verdad en amor, todo eso cuida la conciencia. ¿Qué más digo? Otra cosa es que el hombre de conciencia buena es consciente de la debilidad ajena. Siempre preguntar antes de pasar juicio, para que no le pase lo que me pasó a mí y que me fue motivo de mucha vergüenza. Yo no sé si ustedes saben lo que es un pantalón chicle. ¿Han oído hablar de eso? Son unos pantalones de licra que se pegan, que lo dicen todo. La hermana un domingo en la mañana viene con un pantalón de eso a la iglesia. Y entonces yo me la acerqué y la reprendí. Y ella me dijo, pastor, si usted me hubiese preguntado, si hubiese evitado ser presuroso con su lengua. ¿Cómo así? Anoche se metió un ladrón a mi casa y lo robó todo. El único pantalón que me dejó fue este. Y yo dije, como me dejó viva,
voy a ir a la iglesia aunque esté mal vestida. Pero yo la condené en mi corazón y no pregunté. Entonces, una buena conciencia cuida eso, preguntar, formar el juicio antes de emitir sentencia. ¿Qué te pasó? En la consejería eso es vital, esencial, preguntar ¿qué pasó? O para que no le suceda como aquel pastor que él está entrando a su oficina y en el pasillo ve al diácono que había recogido las ofrendas con la bolsa de la ofrenda, mete la mano en la bolsa de la ofrenda y saca un billete de $20 y se lo echa al bolsillo. Y entonces el pastor le dice, lo deja tranquilo, y después pasa un tiempo, le dice, fulano, yo quisiera hablar contigo en mi oficina. Cuando fue allá, mire, yo creo que tú debes dejar el diaconado. ¿Yo? ¿Y por qué, pastor? Porque tú eres un ladrón. Y mala cosa es robarle al Señor. ¿Yo? Sí, yo te vi. ¿A mí? Sí, te vi. Cuando yo iba entrando a mi oficina, te vi que entraste la mano en la bolsa de las ofrendas, sacaste un billete de $20 y te lo echaste al bolsillo. Pastor, si usted hubiese preguntado, se evita eso. Lo que pasa es que aquí la gente da poco. Y yo pongo un billete de $20 antes para que nadie se atreva a dar menos. Y cuando termine, cojo mi billete otra vez. Yo no estoy justificando si eso es correcto o no. Lo que estoy queriendo destacar es que debemos preguntar antes de pasar juicio. Eso es cuidar la conciencia. Pensar que el otro es débil igual que yo, o yo soy más débil que el otro. Ser cuidadosos en el juicio, porque la lengua de nosotros contamina mucho nuestra conciencia. Hablamos mucho, juzgamos mucho, condenamos mucho. Nos olvidamos que somos pecadores iguales que los demás, o peor que los demás. Y entonces eso son cosas que cuidan la conciencia. Una manera en general de cuidar la conciencia es amar lo bueno y destacarlo donde quiera que se encuentre. Pablo, si usted... por ejemplo, usted lee en 1 Corintios 11, dice, el apóstol Pablo, la iglesia que más problema tuvo en el Nuevo Testamento, ¿cuál fue? ¿Sabe qué dice el capítulo 11? Hermanos, en esto os alabo. Los está alabando. Inspirado por el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo que está hablando, a través del apóstol los alaba. Pero en esto que sigue no os alabo, pero los alabó. Una iglesia con tanto problema, todos tenemos algo por el cual debemos alabar al hermano. Entonces, cultivar ese buen hablar, esa ternura, para que nuestras conciencias sean conciencias de digan la verdad en amor. Algo más, en el mal siempre hay peligro y ningún bien, siempre. Para guardarte libre de todo lo que es malo, debe amar lo que es bueno y disfrutarlo. Y disfrutarlo. Y para disfrutar algo se cultiva. ¿Cómo se cultiva? Con acciones de gracias. Por ejemplo, tú estás leyendo la Biblia y tú sientes que Dios te está diciendo algo, detente y comienza a dar acción de gracias. Señor, gracias por revelártemelo. Porque la primera acción de gracia es la que más vale, no la que viene después. Es la que sale más espontánea del corazón. La primera que sale. O tú estás en el medio del sermón y el Señor te dice algo que es nuevo, ahí mismo dar gracias en el corazón. Cultivar esa apreciación por lo bueno y disfrutarlo, porque necesitamos refinar el gusto. Tenemos un gusto espiritual, un gusto teológico, necesitamos pues refinarlo. Es como hacemos con el café, con la chicha o con esas cosas, refinamos esto sí, esto no, y vamos mejorando el gusto. Asimismo en las cosas espirituales. ¿Qué más? Solo el verdadero cristiano conoce de esta bendición.
porque el incrédulo moralista es acusado por su propia conciencia de su incredulidad voluntaria. No hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Todos somos pecadores. Todos somos pecadores. El otro es creyente. Yo dudo que sea creyente. Nunca digas eso. Tú no eres juez. Tú eres hermano. O si tú te enteras que algún hermano no anda bien, no le niegue el saludo. Porque si le niegas el saludo o el cariño, está pasando sentencia sin conocer todos los hechos. Está castigándolo sin saber. Tú no eres juez de tu hermano. Tú eres hermano. Bueno, pues yo creo que aquella gente no son cristianos. Dios quiere que todos sean salvos. Tú también. Yo quiero que todo el mundo sea salvo, hasta el Papa. Yo quisiera que el Papa se convierta. Yo no sé tú, pero yo quisiera. Entonces son maneras de cultivar la conciencia, de la amabilidad, la ternura, y en un pastor eso tiene muchísimo valor para con las ovejas. La semana pasada vino una hermana, pastor, yo le estoy llamando, estuve en una conferencia y entonces me dio una convicción de pecado porque a veces yo he tenido resentimiento en mi corazón contra usted, perdóneme. ¿Te puedo pedir un favor?, le dije. Cosas así nunca más vuelva a decirme. ¿Qué sé yo si tú tenías resentimiento o no? Resuélvelo con Dios, pero no me la diga a mí. A mí no me interesa eso. Las cosas privadas de tu corazón, resérvalas. El hombre sabio es prudente y el prudente es discreto. La fortaleza de carácter es pasar por alto la ofensa. Y le dije a ella, si algún día vas a pedirme perdón, espera que yo te acuse. El día que tú faltes contra mí, te aseguro que te lo voy a decir. Pero tengo dos opciones. O la paso por alto, lo cual fortalecería mi corazón, o te la digo. Espera que yo te la diga. Pero no me pida perdón si yo nunca te he dicho que tú has faltado contra mí. Ay, ella me abrazó y me besó. Ay, pastor, gracias. Es decir, descargarla. En otro tiempo yo no era así. Sí, yo había notado la maracada que tú me pusiste, haces bien en pedirme perdón. Jamás salga eso de nuestra boca. Y de estar condenando a los otros. Cash Luna, Maldonado, yo quisiera que fuesen salvos. Pero yo, lo que enseña, tengo que condenarlo. Así que en general, eso cuida nuestra conciencia. Ver lo bueno, destacarlo. Si usted lee, por ejemplo, el caso de Saúl. Saúl era un rey impío. Y si usted lee en 1 de Samuel, capítulo número 1, cuando David se entera que Saúl murió, ¿sabe lo que dijo? ¿Sabe lo que él dijo? No se diga, no se anuncie en Gad que un grande de Israel ha caído. Su enemigo. Dijo, nadie lo difame. ¿Pero quién estaba hablando? ¿David o el Espíritu Santo? El Espíritu Santo. Cuidar el testimonio, cuidar la vida ajena, preservarla. Es de santo eso. Oiga otra historia. Había un joven que tenía una novia. Se iban a casar. Nunca le había puesto la mano de agarrarla. Nunca. Y un día viene ella y le dice, estoy en estado. ¿Qué usted cree que íbamos a hacer nosotros? ¿Sabe qué hizo ese joven? Como era justo, quiso dejarla secretamente para no infamarla. Mateo capítulo 1, versículo 20. Imagínese usted que usted tenga una novia y la novia que usted nunca le ha puesto ni la mano, venga mañana y le diga, estoy en estado. El ángel tuvo que bajar y decirle, mira, fue el Espíritu Santo que la cubrió. El punto es que cuidar la conciencia es cuidar también el testimonio ajeno. No hablar mal del otro, cuidar la lengua. Nosotros no somos jueces. Si heredamos bendición, que abunde en nosotros la bendición. Y la palabra bendición, como bien su nombre indica, es una voz latina compuesta, benedicere, bien decir.
Hemos heredado bendición, hablemos bendición. Hablemos bien. Así que en general, todo eso contribuye a cuidar la conciencia. Ahora, si ustedes notan cómo he venido hablando, estoy hablando en términos prácticos, pero siempre con las escrituras, teórico y práctico, teórico y práctico. Las escrituras y hechos de la vida diaria. Y como he dicho, el caso de David con Saúl. Saúl andaba buscando para matarlo. Matan a Saúl por una providencia divina. Y David dice, cuidemos su testimonio. Hagamos también lo mismo. Bien, ahora hemos de pasar al método en la consejería bíblica. El fundamento de la consejería bíblica. ¿Qué es la consejería bíblica en términos prácticos? Y para eso hemos tomado el libro de Lamentaciones. El libro de Lamentaciones recoge asuntos amargos de la historia del pueblo de Israel. De ahí su nombre, Lamentaciones. Muy bien. Tuvieron una experiencia desesperante. La nación judía asolada, Jerusalén destruida, el templo arrasado, la sociedad desmembrada. Ese fue el cuadro colectivo. Y en lo particular, el profeta Jeremías, un hombre santo y bueno, no pudo escapar de ser profundamente afligido, al punto que le pareció que Dios fue su enemigo. Dice en Lamentaciones 3, 14 y 15, he venido, él está hablando en términos personales, ya no, él no dice hemos, él dice individualmente. He venido a ser objeto de burla de todo mi pueblo. Su copla todo el día. Él me ha llenado de amargura, me ha embriagado con ajenio. Lamentaciones 3, 14 y 15. ¿De quién habla uno así? De un enemigo. Él vio a Dios como su enemigo. Sin lugar a duda que su situación fue lo que apropiadamente llamaríamos un hombre desprovisto de consuelo. Porque si Dios estuviese contra uno, no hay en los cielos ni en la tierra quien pueda consolar a uno. Y ese fue su caso. Cuando uno lee el libro, es decir, Lamentaciones, podrá notarse que Jeremías fue como un vocero del dolor generalizado de todo el pueblo. Y eso es lo que el creyente a veces actúa cuando el dolor es común en la iglesia. Uno se hace como vocero, como fue Daniel también en otra ocasión. Estaban enfermos del alma. Si usted lee Lamentaciones 3, del 1 al 20, usted va a encontrar que en un momento dice Jeremías, que Dios fue como una osa en acecho tras su presa. Imagínese una osa acechando la presa para destruirla. Así llegó él a ver a Dios. Sin embargo, él luego entonces dice, para mí el bien es el Señor. Es decir, que le fue cambiado. De donde nosotros aprendemos que el creyente pudiera a veces sentirse mal, pero él siempre está bien. El creyente siempre está bien, a veces se siente mal. En la mente de un consejero eso es muy importante, porque cuando el aconsejado viene a nosotros, siempre debe salir esperanzado. No debe salir de nuestra oficina o de nuestra conversación sin estar esperanzado. Siempre debe estar esperanzado. Por lo tanto, en base a esto decimos que a veces el creyente se siente mal, pero él está bien. ¿Y por qué está bien? Porque Dios le ve sin pecado. La justicia de Cristo le fue imputada. Él está justificado. Cuando Dios ve a uno, se cumple lo que dice Pablo en Gálatas: de Cristo estáis revestidos. Lo que ve al Señor Jesucristo. Pero el punto del pueblo en aquella ocasión es que estaban enfermos del alma. Y allí está el remedio divino y el fundamento de la consejería bíblica. Lamentaciones 3:40. Ahí está el fundamento. Oigan cómo dice él:
examinemos nuestros caminos y escudriñémoslos y volvamos al Señor. ¿Qué es lo primero que debe hacer el consejero? Ahí lo dice, examinar. Repito, el inicio de toda consejería bíblica es examinar antes de emitir juicio, oír, preguntar, como hace uno con el médico. Cuando uno va a la consulta del médico, el médico lo que hace es oír. ¿Qué le pasa? Que me duele la cabeza. ¿Y cómo es el dolor? Siento un dolor aquí detrás. ¿En qué momento? Especialmente como a las 5 de la tarde. Así. ¿Y cómo come? No, el dolor a veces eso me ha quitado hasta el apetito, que casi no ceno. ¿Y su sueño? Tampoco puedo dormir bien. Y a veces no puedo ni manejar el carro. ¿Y qué más? Y sigue preguntando y preguntando. Pues bien, vamos a hacer análisis. Él no ha dicho nada. Le manda, le prescribe análisis de sangre, análisis de orina, análisis del coprológico, todas esas cosas. Y después entonces él habla. La consejería igual. Y eso es lo que dice aquí el profeta. Examinemos nuestros caminos. Examinemos nuestra conducta. Recuerden que él estaba hablando de vocero del pueblo. Él está hablando a nombre de todo el pueblo. Y el pueblo estaba enfermo. Entonces él dice, si queremos que Dios nos sane, hay que empezar examinándonos en su presencia. Un examen. Así que eso marca el inicio de toda curación, o lo que ahora denominamos consejería bíblica. Luego el remedio. Volvamos al Señor. Lo cual es fe, porque el Señor es invisible. Volvamos al Señor. Así que este es el marco de la consejería bíblica. Un examen médico espiritual, y la sanación pertenece no al consejero, no al pastor, a Dios. Toda consejería bíblica tiene, ¿cuántas partes? 2 partes. ¿Cómo se llama la primera parte? Examen o recabar información. Y la segunda parte, remedio. ¿Y quién hace el remedio? Dios. No nosotros. Ahora bien, hemos dicho anteriormente que todo creyente es capaz de aconsejar a su hermano o ser un instrumento para la sanación de su hermano, y este texto lo prueba. ¿Estaba Jeremías enfermo? Sí. ¿Y todo el pueblo? También. ¿Y qué dice él? Examinemos. Él está hablando a nombre de todos, de manera que él fue un instrumento para la sanación del pueblo. ¿Lo ven? Él fue un instrumento. Ahora bien, este examen tiene 2 partes. Uno general y otro particular. ¿Y de dónde usted saca que hay un general y un particular? Del propio versículo. Examinemos en sentido general. Escudriñemos los particulares. Es decir, ambas cosas. Examen general y examen particular, según el caso que estamos tratando. Y eso es lo que hace el médico antes de proceder con la cura. Primero examina. Así que voy a hablar brevemente del examen. En el examen uno va a determinar si hay deficiencia o exceso. ¿Y tú no duermes? No. ¿Tú tomas café? Sí. ¿Y cuántas veces tú tomas el café? Oh, como 10 veces. ¿Y cuál es la última vez que tú tomas café? Ah, como 10 minutos antes de acostarme. Ah, pero quizás por eso que tú no duermes. Hay un exceso de tomar café que le impide dormir. Porque tiene cafeína y la cafeína acelera a uno. Así que
Pero el punto es, nótense que tenemos que determinar si hay exceso o si hay defectos. Oyéndolo, dice el profeta, mi corazón se revuelve dentro de mí porque he sido muy rebelde. Una cosa es pecado y otra cosa es rebeldía. El pecado es violar la ley. La rebeldía es el pecado recurrente. Eso es rebeldía. Vuelvo a repetir. El pecado es violar la ley o la infracción de la ley, como dice 1 de Juan 3. La rebeldía es repetir la transgresión. Eso es rebeldía. Y el profeta dice, mi corazón se revuelve dentro de mí porque he sido muy rebelde. Ay, pastor, porque es que yo soy muy pecador. Pero eso es general, no me ha dicho detalle. Yo no sé por dónde voy a orientarme. Si esa rebeldía es pornografía, si esa rebeldía es chisme, yo no sé. Si esa rebeldía es glotonería, si esa rebeldía, yo no sé. Amargura, resentimientos, maltratos, palabra deslenguada. Usan esa expresión aquí, deslenguado. Es decir, una cosa es general y otra cosa son lo particular. Así que dice el texto, examinemos nuestros caminos y escudriñémoslo, tratando de buscar la causa de la calamidad, del problema, como le contaba esta mañana, de la persona que venía a nosotros, hablando de depresión espiritual, y no era una depresión espiritual, era otra cosa. Pero a base de preguntas, cuéntame, ¿cómo fue esto? ¿Cómo fue lo otro? Y entonces uno así lo va dirigiendo. Hay lo que se llama también un pecado natural y un pecado adquirido. Hay gente que son muy propensa a ser chismosos, ese tiene los dos pecados. El natural de Adán y por la práctica del chisme tienen el adquirido. No pueden ver nada sin chismear. O el drogadicto. Él tiene la naturaleza caída en pecado, es pecador, pero además el uso continuo y abusivo de la droga tiene otro pecado, una adicción. Entonces son cosas que también el maestro debe ver y examinar qué está pasando con el aconsejado cuando viene a nosotros. También hay personas glotones, arrogantes, codiciosos, injustos, mentirosos, mucho más que otros. ¿Y un creyente puede cometer todo eso? Seguro que sí. ¿Que un creyente puede cometer todos esos pecados? Sí. Ay, usted no ha leído los salmos, como dice David. Las iniquidades han prevalecido contra mí. O como él dice, mis rebeldías, en plural, mis transgresiones. De manera que un creyente puede cometer eso y más. Y si usted lee, vayamos a 1 de Pedro, capítulo 2, por favor. Primera de Pedro 2. Primera de Pedro 2, espérense, 1, alguien lo lee en voz alta, por favor. 2:1, Primera de Pedro 2:1. ¿Cómo? ¿Y a quién le está hablando él? ¿A quiénes? A la iglesia. ¿Y qué dice él? ¿Que desechen qué? Malicia. ¿Y dónde está la malicia? En los zapatos. Engaño. ¿Y dónde está el engaño? En la correa. Pero sigan, hipocresías en plural. Son muchas. Envidias, en plural también, difamación,
En el corazón del creyente hay todo eso. Todo eso. Todos esos malos pensamientos salen de nosotros. De manera que no es extraño que nosotros cometamos cualquier tipo de pecado. Hay uno de nuestros pastores allá en Santiago que siempre ha dicho algo que a mí me impresiona gratamente. Nunca nos sorprendamos del pecado en un hermano, sorprendámonos de la gracia, porque lo común es el pecado, lo raro y escaso es la gracia. Así que volvemos. Así que en general hay un examen, examinemos, pero también hay un particular, escudriñémoslo, ir a los particulares, de donde aprendemos. Está el versículo ahí, hermano. Si podemos volver, bueno, si no lo voy a referir, Lamentaciones 3, 41. Ahí está. Ahí está. ¿Tiene el puntero? ¿Funcionará el puntero? Sí. General, particular. Ahora noten, dice, examinemos nuestros caminos o nuestras conductas. Hay que verla en todos los aspectos, nuestra conducta. Por la mañana, en la tarde, en la noche, cómo nos comportamos en diferentes situaciones, cuando vemos televisión, cuando no vemos televisión, cuando hacemos esto, cuando no hacemos nosotros, porque está en plural, de todo el pueblo y de mí mismo, y dice nuestros caminos. Pero hay algo más, y escudriñámoslo y volvamos al Señor. En otras palabras, que el germen del arrepentimiento empieza por un autoexamen, y es lo primero que agrada a Dios en nosotros. Sin eso no podemos volver al Señor. ¿Lo ven? Examinemos, escudriñemos y volvamos al Señor. De modo que el consejero, cuando está tratando con el aconsejado, lo primero que ha de buscar es arrepentimiento, porque él tiene un problema de índole espiritual. En algún momento hizo algo indebido, o no está respondiendo correctamente a las situaciones que se le presentan. ¿Me llevan? ¿Me entienden? ¿Está claro? Luego entonces, como he dicho, lo específico. Si es vago o incompleto, no es arrepentimiento. Debe ser específico. Volveré y le diré a mi padre: Padre, me arrepiento. ¿Pues eso es lo que dijo el hijo pródigo? ¿Qué dijo? He pecado contra Dios y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Fue específico en su arrepentimiento. De manera que cuando nosotros también estamos tratando, tenemos que tener cuidado también de que no nos pongamos a nosotros a curiosear sobre la vida del otro. Si no hay un corazón bueno para sanar, mejor no hagamos preguntas, pero no nos pongamos a curiosear. Y yo lo digo porque yo también he estado tentado en algunas ocasiones a curiosear sobre la vida de los otros. No estamos llamados a curiosear, estamos llamados a sanar. ¿Y cómo usted corrige eso? Ahí mismo oro. Cuando siento la curiosidad, estoy oyendo a la persona y digo: Señor, quita de mi corazón la curiosidad. Úsame como instrumento para sanar a este hermano. Ahí mismo lo oro, en mi corazón. El otro ni se da cuenta. Pero yo conozco las cosas los impulsos de la carne y los impulsos. El enemigo tiene un aliado dentro de mí. Mi mayor enemigo es desde mi propio pecho. Porque si no hay pureza, es difícil que podamos nosotros tratar adecuadamente en la consejería.
Así que del pasaje vemos lo siguiente, que debo verme como un individuo con pecados particulares antes de que su espíritu aplique en mí el remedio celestial. No hubo gozo en la casa del hijo pródigo hasta que él no fue particularizado, y entonces vino el gozo del Padre. Hizo fiesta. De manera que Dios hará una fiesta en nuestros corazones y en el corazón del aconsejado cuando entren esos particulares. Muy bien, entramos ahora en lo que se llama la terapia o cura espiritual. Y leo de nuevo: examinemos nuestros caminos y escudriñémoslos y volvamos al Señor. Se ven dos partes: la colaboración del paciente y el médico o sanación. La colaboración del paciente: examinemos, escudriñémoslos. No hay manera de nosotros dar una buena consejería si el paciente no colabora. Me explico. Una hermana de la iglesia se me acerca: ay, pastor, yo quisiera que usted hable con mi marido. Los dos son miembros de la iglesia. Ah, ¿qué pasa? Él se ha descuidado en la vida espiritual, lo devocional, no lo está haciendo con los muchachos, nos habla alto, qué sé yo cuánto. Si usted se le acercara y le preguntara: jamás hago eso. Sin la colaboración del paciente no puedo hacer nada. Tú debes decirle a tu marido que busque ayuda. Pero yo se lo he dicho y él no la busca. Pues pídele a Dios. Y que te pase como aquella hermana de la iglesia que vino donde el pastor y le dice: pastor, yo no sé qué hacer. Mire, hay que arreglar el inodoro de los niños. La llave de agua que está en el patio, eso tiene meses botando agua, el patio siempre vive enlodado. Y como 10 cosas, dijo. Tráeme la lista, le dije. Me trajo la lista. Ok. Todos los días, de rodillas, en una habitación cerrada, tú le vas a decir al Señor: Señor, mándalo a arreglar esto. Órale a Dios que lo mande, no tú. Pasó el tiempo, como 8 meses después, un día en un pasillo de la iglesia, le digo: fulana, ¿y qué pasó con tu marido y aquella cosa? ¿Ya él lo hizo todo? No me diga. ¿Y te oyó? No, oyó al Señor. Lo que usted me dijo yo hice, y el Señor le mandó a arreglar uno por uno y está todo arreglado. Entonces yo no puedo ir a aconsejar a nadie que no venga de propia voluntad, porque es esencial la colaboración del paciente. Y eso es lo que dice Jeremías aquí: examinémonos y escudriñemos nuestros caminos, es decir, que el paciente tiene que colaborar. Volvamos al Señor para que seamos sanados. No puedo ir donde una persona a forzarle su voluntad, jamás, eso no va a funcionar. Ore, si usted tiene alguna sospecha de que necesita, ore y que Dios obre. Pero no se ponga usted de juez o cosas así, a menos que sea algo muy evidente, que ya es tan evidente que no tiene ni que hablar. Pero hay cosas que no son tan evidentes o no tan en blanco y negro, sino en gris. En resumen, a menos que el consentimiento o colaboración del paciente sea ganado la cura, la imaginación carnal obstruiría el efecto curativo de la medicina, y con no poca dificultad quizás el enfermo sea curado. En la cura del alma, el examen es humano, la administración del remedio es divino. Dios es quien sana. En la vida espiritual, nada puede ser hecho sin el doliente. Un médico puede practicar cirugía sin la colaboración del individuo, o que le trae un accidente o cosas así, pero en la vida espiritual no. Necesitamos que el individuo esté consciente, que esté en facultad del uso de su razón, porque son asuntos espirituales que entran por el entendimiento, y asuntos más que de entendimiento, asuntos de la vida invisible. El reino de Dios es invisible. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios.
Hay que nacer de nuevo para ver la realidad invisible. Nosotros obedecemos a un hombre que nunca hemos visto, al Señor Jesucristo. Nunca lo hemos visto, ni lo hemos sentido. Entonces se necesita la colaboración del paciente o de uno en este sentido. En las enfermedades del cuerpo, el médico pudiera actuar, pero no en las del alma. Es diferente. Por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, nunca había llovido, con temor preparó un arca para la salvación de su casa, Hebreos 11:7. Noé tenía seguridad de ser salvado, o sabía que la gracia requiere la colaboración del paciente. Por eso se puso a construir el arca. Dios lo iba a salvar como quiera, pero él tenía que colaborar. Es a eso que llamamos la colaboración del paciente. He trabajado más que todos los apóstoles, dice el apóstol Pablo, pero no yo, sino la gracia. Y se queda ahí. ¿Qué agrega él? Conmigo. La gracia de Dios conmigo. Remarcamos entonces el punto. Es indispensable en la consejería la colaboración del paciente. Por eso en la consejería pasa a veces 1, 2 secciones, 3 reuniones y todavía el individuo no se ha abierto. No siente confianza para hablar, tiene temor. Entonces a veces hay que ser paciente y orar y esperar. Hay veces que he estado en una consejería y no sé qué hacer. No sé qué hacer. ¿Qué hago? Orar. Y ahí mismo le digo al Señor, Señor, yo no sé qué hacer con esto. Si te agradase, ilumíname para trabajar en esto. O si tú quieres que sea después, pues que sea después. Lo que tú digas. Rápido en la mente. El hombre creyente es un hombre de oración. Y no hay que esperar mucho para orar. Uno puede orar en cualquier tiempo. En cualquier tiempo. Porque tenemos entrada franca al lugar santísimo. En todo momento, de cualquier lugar y a cualquier hora. Podemos orar sentado en el inodoro. Podemos orar sentado agotado en la cama. Podemos orar bañándonos. Podemos orar manejando el carro. Podemos orar de 20.000 maneras. Oyendo a otro hablando, podemos orar también. Y entramos al lugar santísimo. Por la sangre del pacto eterno. La sangre del Señor Jesucristo. Bien, luego del examen, los generales, los particulares, el remedio. Dice Jeremías, en gran manera ha pecado Jerusalén, versículo 9, capítulo 1. Versículo 40, examinemos nuestros caminos y escudriñémoslo y volvamos al Señor. Del pasaje vemos que es posible que un verdadero creyente pueda perder la paz. Pero también vemos que Dios nos ha dado el poder de recuperarla, examinándonos a nosotros mismos. Eso es lo que ahí dice. Y volvamos. Pero no puedo ir a Dios, amados hermanos, sin tener comunión conmigo mismo. Repito, no puedo ir a Dios sin tener comunión conmigo mismo. Yo no puedo ir a tener comunión con Dios si primero no tengo comunión conmigo mismo. Eso fue lo que pasó con Isaías en el templo. Soy pecador de labios inmundos, que habita en pueblo de labios inmundos. Él primero tuvo comunión consigo mismo y después entró a ver la gloria de Dios. Así también debe ser con nosotros y también con el aconsejado. Es que estoy viendo cosas porque quiero saltar. Tengo tantas cosas que hablar. Es una clase que, como le dije esta mañana, ya coge 6 meses y a veces más. Y entonces tengo poco tiempo esta semana.
Vamos por favor al Salmo 73. Salmo 73. Versículos 2 y 3. Vamos a ver cómo el salmista terminó teniendo comunión con Dios en alegría. Él aquí en el Salmo 73, él habla de la tristeza y la amargura que había en su corazón, la envidia que tenía él. Luego entonces cómo él llegó a cantar de alegría en la presencia de Dios. Versículo 2. En cuanto a mí, nótense, en cuanto a mí, él está hablando en términos individuales, personal. Mis pies estuvieron a punto de tropezar, casi resbalaron mis pasos, casi me voy de la iglesia. Eso es lo que le está diciendo. Casi me voy de la iglesia. Le vamos a preguntar, Asaf, ¿y por qué? El versículo 3 responde: porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos. ¿Qué tuvo él? Envidia. ¿Y qué significa eso? Que él quería ser impío. Él quiso ser un impío. Él tuvo envidia. Él quería eso. ¿Qué es la envidia? La envidia es un espíritu de incomodidad que se levanta en el corazón cuando vemos el bien o la prosperidad ajena y creemos que Dios nos lo ha quitado a nosotros para dárselo a otro. Creemos que ese nos corresponde. Eso es lo que estamos diciendo, que ese bien nos corresponde. De ahí la envidia. Y él ve un impío con un Mercedes-Benz, con un helicóptero, con un apartamento grandísimo aquí en el centro de Lima, y él quiere ser así. A mí es que Dios debe dármelo porque yo soy cristiano. Eso es lo que le está diciendo. Tuve envidia de los arrogantes. Versículo 5. Versículo 4. No hay dolores en su muerte y su cuerpo es robusto. No sufren penalidades como los mortales, ni son azotados como los demás hombres, y mueren como pajaritos en su cama. ¿Cómo juzgó él? Con los ojos. Ahora vamos a ver un poco más adelante. Verso 17. Hasta que entré en el santuario de Dios, entonces comprendí el fin de ellos. ¿Qué le pasó al salmista? Él juzgó por los ojos y él creyó que la felicidad estaba en esta tierra. Y él quiso ser como los impíos, y no toda clase de impíos, los impíos ricos. Los impíos ricos, cuyos ojos se les saltan de gordura, buenos mozos, bonitos, bien buena presencia, con bien vestidos. Así quiso él ser. Pero dice el 17, hasta que entré en el santuario de Dios, hasta que juzgué por las santas escrituras, sería la idea. Entonces comprendí que el fin de ellos, que lo ha puesto en rebaladero y van para el infierno, si no se arrepienten. Verso 28. Mas para mí estar cerca de Dios es mi bien. Mi felicidad es tener comunión con Dios. Ahora noten otra vez varios asuntos. Primero él juzgando según los ojos.
Él quiso ser como un impío, irse de la iglesia. Esto de ser cristiano, esto no deja. Esto es un problema, de mucho trabajo, mucha aflicción, uno sufre y ellos viven bien. ¿Cómo la cosa? ¿Para qué entonces soy cristiano? Mejor lo dejo de ser cristiano. Eso es lo que él más o menos está diciendo. ¿Qué pasó después? Se examinó a sí mismo bajo la luz de las Santas Escrituras. Tuvo comunión consigo mismo bajo la luz del Evangelio. Y entonces dice, para mí el bien o la verdadera felicidad es tener comunión con Dios. Dicho de otro modo, que yo no puedo tener comunión con Dios correctamente hasta que no tenga comunión conmigo mismo. Y entonces con el aconsejado debe ser a sí mismo. Es decir, nosotros debemos ver los generales, los particulares de lo que está pasando, porque es necesario, como he dicho, e imprescindible la colaboración del paciente en esto de la consejería bíblica. Así que vuelvo allá otra vez. Aunque ya es la hora, nada más nos quedan 4 minutos. Wow, voló el tiempo. Sí, déjame buscar algo aquí. Ok, el próximo tema, si hay alguna pregunta o algo, lo voy a dejar aquí para entonces luego en la próxima hora entrar a lo que yo he llamado la conceptualización. Vimos la introducción, hemos visto que el instrumento de sanación o la aspirina, por así decirlo, o el cúralo todo es las Escrituras. Luego vimos lo que es la conciencia, cómo opera la conciencia. Acabamos de ver el método de consejería, que básicamente son 2 cosas, examen y curación. Pero en el examen están los generales y los particulares. Y la curación pertenece a Dios y no puede hacerse sin la colaboración del paciente. Si hay alguna pregunta o algo, pues sería el momento antes de pasar a otro tema, y quisiera pasar ya a otro tema con empezarlo desde ya. ¿Hay alguna pregunta o están durmiendo todavía? Dígame, hermano. ¿Habrá un micrófono para que todos oigan y quede grabado? Las cosas del Espíritu. Lo primero es llevarle el Evangelio. Eso es lo primero, porque si no, no va a creer. Llevarle el Evangelio. Sin embargo, Martin Lloyd Jones pensaba igual. Sin embargo, tengo mis reservas en esa declaración, porque hay ciertas conductas que pueden ser de beneficio al hombre incrédulo, y uno dársela pudiera ser una semilla para que luego vengan al Evangelio. Y a mí me ha pasado. Le voy a decir un caso. Yo tengo un amigo que es psiquiatra, un psiquiatra muy connotado y conocido en la ciudad. Y yo vivía en una parte de la ciudad y él vivía frente a mi casa y nos hicimos buenos amigos. Él iba a menudo a la iglesia y su esposa es miembro de la iglesia. Y él un día me llama por teléfono y me dice, mira, Arocha, tengo un caso aquí. Es un hombre bueno, una mujer buena y se quieren divorciar. Y yo creo que no deben divorciarse, pero ya no sé qué hacer con ellos. El hombre está decidido a que se va a divorciar. ¿Qué tú harías? Me preguntó él, me dijo él, o me preguntó. Yo le hice algunas preguntas. Y en base a la respuesta que me dio de las preguntas, yo le dije, bueno, si te parece bien, mi consejo no es absoluto, pero si te parece bien, yo haría esto. Reúnete con la esposa a solas y dile a la esposa que por el término de un mes,
complazca a su marido en todo cuanto le pida, que no vaya en contra de su salud. Por ejemplo, si ella está enferma y él quisiera tener relaciones, que no vaya en contra de eso, no lo complaca ahí, porque que no vaya en contra de su conciencia, ni que la ponga a pecar. Los dos no son creyentes. Yo le diría eso a la esposa: por un mes, todo lo que tu marido quiera, dile que sí, que no vaya en contra de esas tres. Finalmente no se dieron ninguna de las tres y ella le complació en todo lo que él pidió. El que quería divorciarse era él. Al mes, él llamó al psiquiatra, amigo mío, y le dijo: yo quiero una cita con usted, doctor. Le di la cita fue bien breve, y él dijo: yo no sé lo que usted le hizo a mi mujer, pero esa es la que yo quiero, la que usted le hizo ahora. La de antes no, pero esa que está ahora, esa es la que yo quiero. Si es esa, yo no me divorcio. Era una mujer rebelde. Y eso es un principio divino, aunque sea para un incrédulo. Luego entonces eso mismo los trae posiblemente al Evangelio. Quedan con el buen deseo. De manera que algunos consejeros dicen que hay que predicar el Evangelio, y yo estoy de acuerdo, pero no lo dejaría sin darle algún consejo. Ha sido mi experiencia en ese sentido. Le predico el Evangelio, pero hay veces que predicar el Evangelio puede resultar imprudente. Es decir, si tú me estás hablando de fútbol y yo en medio del fútbol dice: ¿tú te arrepentiste? Oye, ¿qué es esto? Parecer un loco. Y los creyentes no somos locos. ¿Me entiendes? Y tú vas para el cielo. Y estamos hablando de fútbol. Dice Salomón que la palabra o la verdad dicha como conviene es como manzana de oro con figura de plata. Es decir, la verdad dicha como conviene y en el momento propicio. Esa es mi opinión respecto de eso. Pero hay otros que opinan diferente. ¿Está contestada su pregunta? No oí. ¿Alguna otra pregunta? Otra. En el caso que un creyente, como estaba diciendo, usted no la aconsejaría a menos que venga, pero si él está prácticamente desconectado de la realidad espiritual, y si alguien va y le explica lo que está, ¿no cree que es correcto acudir a esa persona? Bueno, he dicho a menos que el caso sea muy evidente. He agregado a menos que el caso sea muy evidente. Y yo como pastor, si veo un hermano que no está viniendo a la iglesia, tengo que salir a buscarlo y averiguar qué está pasando. ¿Me entiende? Pero en términos generales, de una persona que asiste regularmente a la iglesia, que me han dicho que necesita consejería y él no viene, si yo no tengo evidencia, ¿cómo voy? Entonces parecería un chisme y puede hacer que hasta lo pierda. Que alguien le está contando al pastor de su vida sin su consentimiento. Tendría que ser delicado con eso. ¿Me entendió? ¿Respondí correctamente lo que usted esperaba? Receso.